Kasumi deve de balcue se que guire o vaneangue cada pujare se queda yo roja y juguai de pua pua de mi simpe de pe pandai be bui bei semba e muase de aya y de guine ai ko ba ko aisha ai ko be Consuelo alguno, te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy caminando a solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no estás. Corazón transido que me mancha el pecho, me hace sollozar. Con un leve vuelo de mí te apartaste, pequeña torrica. Te pido a darme consuelo, como sabes tú. Alivia esta pena que me estruja el alma. Se pica su Fuerte esos aplausos para recibir a esta diosa guaraní, Rosanita Beatriz. Bueno, la joya guaraní, te tenía que traer, te lo dije, lo prometido es deuda, ¿eh? ¿Cómo estás? Qué Estoy gusto. súper contenta de poder compartir Nos pusimos de acá. acuerdo, Roby, está con los modelitos en el ¿Viste? mismo tono, estamos resaltantes. Muy acordes, así mismo. Bueno, un placer inmenso tenerte aquí, Rose, que sos
una artista que está triunfando de una forma increíble de un tiempo para acá, con 3 hijos. ¿Cómo haces? No me preguntes cómo se hace, pero se puede, se puede. Siendo mamá se puede surgir en el arte, así es que es ponerle mucha garra, mucha pasión nomás. Y estás por todos lados últimamente, ¿eh? Por todos lados, sí. Trabajando de aquí para allá y dando gracias a la vida, a Dios y a las personas que depositan su confianza en nuestro trabajo. Bueno, por supuesto que sí. Pasa que conquista con esa voz dulce, con ese carisma, con ese talento tan grande que tiene. Y la vamos a tener toda la noche de hoy aquí en Casa Talentos compartiendo con nosotros. ¿Te quedás? Nos quedamos. Te quedás conmigo. Ya no salís de acá, cerramos la puerta porque tenemos más todavía para disfrutar con ella. Y bueno, hablando del colorcito azul, quiero mostrarles mi luquete. Por supuesto, siempre mi outfit gracias a Carola Boutique de Asunción y Luque. También los calzados de Huempas Calzados, mi peinadito de Osval Style, ¿verdad? Y maquillaje aquí Grace en el canal. Mis uñitas, Estelita Uñas. Y agradecer a las empresas que nos apoyan, por supuesto que sí, ojalá que se sigan sumando, ya me pongo nerviosa, para poder seguir brindando aquí a través de América TV este maravilloso espacio para los talentos, para la cultura y para la inclusión. Gracias y un fuerte aplauso para el Casino de Asunción, único. Gracias, Pata, gracias a toda la directiva por confiar y apostar en Casa Talentos Paraguay. También quiero agradecer a la Universidad Privada del Guairá, creada exclusivamente para vos. Y otra empresa que se ha sumado y le damos la bienvenida, CMK Logistics S.A., cadena logística internacional especializada y dedicada a la industria, asesoría y gestión de comercio exterior, importación y exportación. Así que CMK Logistics, gracias por estar aquí también con nosotros. Vos sabés que no solamente Casa Talentos es a nivel nacional, sino que también internacional. Y nos llegaron, me cuenta producción, unos saludos muy especiales. Así que vamos a los saludos. No se despeguen de las pantallas de América porque enseguida volvemos con mucho más Casa Talentos y la joya guaraní. Hola, gente linda de Paraguay, soy Valeria Lynch y quería saludar a Andrea especialmente y a esta 5ª temporada de Casa Talentos Paraguay, que sea con muchísimo éxito y sé que allí hay muchísimos valores. También sé que hay muchos argentinos concursando, así que lo mejor para todos ellos. Un beso enorme y ojalá pueda ir prontito a Paraguay. Muchísimo éxito, como seguro va a ser. Casa Talentos es el lugar donde voy a cumplir mis sueños.
masivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Prendidísimos, ¿verdad? Arrancábamos con la joya guaraní, bueno, y seguimos con muchísimo más, la seguimos teniendo aquí al lado. Y ese jingle maravilloso. Gracias, Héctor Luna. Gracias, Córdoba. Gracias, Incienso Producciones, por darle este ritmo tan maravilloso a esta quinta temporada ya de Cazatalentos. Y seguimos, por supuesto que sí, porque como siempre le digo a los chicos, querer es poder, por supuesto. Y bueno, seguimos luchando por mantener este espacio de difusión para los artistas, para la cultura y para la inclusión. Antes de seguir, quiero enviar un saludo muy especial a los miembros del jurado, a Norad Alfonso, a Rodrigo Godoy, al maestro Miguel Coronel y uno muy especial al queridísimo doctor Enrique Castro, presidente del jurado, que está atravesando un momento bastante complicado de salud. Desde aquí, desde Cazatalentos, Enrique, te amamos. Fuerza que podés. Así mismo. Bueno, Rosanita, te dije que te quedabas hoy conmigo porque tenemos una noche de talentos. Te cuento, hoy presentamos, son 20 los participantes de la quinta temporada. 10 ya fueron presentados y hoy vas a conocer a los 10 últimos de esta tanda. Así que vamos a arrancar, vamos a ir arrancando. Acá siempre le cuento a la gente, tiene que saber la gente. Acá la tengo a Sandra Bedeira, la productora del programa, bueno, que me da todas las indicaciones, pues la gente dice, ay, ¿cómo Andrea se acuerda de todo? No, acá está Sandra guiándome y diciéndome lo que... Bueno, vamos entonces, Sandrita, vamos hasta San Lorenzo, perfecto, porque quiero saludar y conocer a Analía Cabrera. Hola, Ana, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy feliz de estar aquí. Primero que todo, muy buenas noches a todos. A Sandra Ugarriza, que me está aquí viendo. Espérame, Ana, un ratito ahí. Sandra Ugarriza era mi prima, la tenista, pero vos hiciste ahí una conjunción maravillosa. Yo soy Andrea y mi productora es Sandra, entonces pusiste el nombre de la productora con mi apellido. Me encanta. Ya para mencionarnos a las dos juntas, ¿verdad, Analía? Sí, ok. Bueno, mi amor, se entiende, está nerviosa, mi vida, quiero ver tu material. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana con el canto del zorzal. Les saluda Analía Constanza Cabrera Yaquet, desde San Lorenzo, Paraguay. Tengo 12 años y estoy muy feliz porque voy a participar del equipo de Cazatalentos, quinta temporada, en la modalidad canto. Estoy segura, será una experiencia maravillosa, porque a mí me gusta mucho el arte. Estudié violín cuando tenía 5 años, piano y canto hace 2 años. Quiero agradecer con mucho cariño a la señora Andrea Ugarriza. Nos vemos pronto. Por supuesto que sí, va a estar presentando Analía su talento, representando a San Lorenzo. Muy bien, excelente. Bueno, seguimos, Rosanita. ¿Vos te das cuenta cuánto talento hay en Paraguay? Muchísimo talento. Y lo que más me gusta es que ya desde chiquititos. De todas las edades. De todas las edades. A mí me llama la atención realmente. Y me siento en la obligación de seguir dando este espacio porque hay muchos que no pueden llegar y bueno, ahora a través de América y este nuevo formato por Zoom pueden hacerlo, pueden darse a conocer. Me encanta, esta es una oportunidad hermosa que de verdad damos las gracias en nombre de todos los que participan, que estás encabezando esto maravilloso para todos aquellos que quieren descubrir el arte. Así mismo, ¿no? Y hay que darle espacio a los artistas y ya estamos a nivel internacional. Este jingle que suena de fondo fue hecho por Incienso Producciones y Héctor Luna, un cuartetazo en Córdoba, que ya lo vamos a bailar juntas al final.
pero vamos trascendiendo fronteras también. Y vamos recorriendo por todos los puntos del país. Ahora me voy hasta Caazapá porque le doy la bienvenida a Sheila Escurra. Buenas noches, Sheila, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea, ¿cómo están? Súper bien. ¿Y vos cómo estás de estar participando, de estar en este grupo seleccionado de Casa Talentos Paraguay? Estoy demasiado feliz. Hasta ahora no puedo creer. ¿No podés creer todavía? Bueno, no. Ya tenés que ir creyendo porque vamos a presentar en este momento tu material. Hola, ¿qué tal? Baishapá. Mi nombre es Sheila Benítez. Tengo 23 años y represento a mi querida ciudad Abaí, departamento de Caazapá, la última parada del tren Carlos Antonio López. Fui seleccionada por el programa Casa Talentos para participar de la 5ª temporada, modalidad canto. Yo empecé a cantar desde que tengo memoria, pero como se dice el famoso ducha wipe, nunca me animé a decirle a mis padres que era lo que yo quería. Entonces siempre me daba pánico cantar y dije, basta, este año yo voy a cantar. Y justo iba a haber un show acá en mi querida ciudad por el Día de la Mujer y le dije a una que es la organizadora, le dije, yo quiero cantar, y me dijo, ok, está bien. Entonces ahí canté y ahí se me abrieron varias puertas y tuve la oportunidad de ir a varios programas también gracias a eso. Y estoy muy agradecida por haberme elegido como participante. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero cómo me duele. Muy bien, Sheila, muy bien, Caazapá. Se viene con todo y me encanta. Hay que atreverse, hay que luchar por los sueños, hay que perseguirlos hasta alcanzarlos porque les aseguro que se puede. Ahora nos vamos hasta la República, la queridísima República de Luque, porque quiero dar la bienvenida a Judy Julieta Rojas. Buenas noches, mi vida, bienvenida. ¿Por dónde está mi Judy? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Súper bien, lo bueno se hace esperar, dicen. Así es. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros de Luque, un beso. Súper feliz de estar acá y lista para demostrar todo mi talento a toda la comunidad. Muy bien, así se habla, mi amor, a ponerle garras. Y bueno, vamos a ver ese material, por favor, Sandra Ugarriza. Vamos al material con producción. Hola, soy Julieta Rojas. También me conocen como Judy porque soy cantautora, me encanta cantar y me encanta componer canciones. Te cuento que soy de la ciudad de Luque, la ciudad de la música. Acá yo estudié canto y me recibí de profesora superior de lenguaje musical en el Conservatorio Municipal de Música de la ciudad de Luque. Además, yo produzco y compongo mis propias canciones. Y yo tengo un sueño. Mi sueño es poder tocar los corazones de todas las personas que elijan escuchar mi música. Y aspiro a lograr sonar en su playlist. Mi objetivo durante esta competencia es darte un show agradable mientras conoces mi talento. Muchísimas gracias por la oportunidad y por su atención. Y me siguen sorprendiendo los participantes, me siguen sorprendiendo con talento, con espontaneidad, con simpatía. Y eso de animarse a luchar por los sueños. ¿Qué sentido tendría la vida si uno no lucha por alcanzar las metas, los sueños? Y hoy quiero conocer un poquito más de la joya guaraní. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu historia, cómo empezaste, cómo te diste cuenta que esto era lo tuyo. Y una larga historia, la verdad, pero vamos a tratar de resumirla un poquitito, que es lo que siempre voy contando cuando me entrevistan. Estaba yo haciendo hace 5 años atrás
una cosa totalmente diferente a lo que es el arte. Ajá. Entonces, entre mi tarea de madre, de hacer otras cositas, y la estaba pasando mal, en una crisis así existencial total. Y bueno, un día me siento y digo, ya basta, voy a hacer lo que a mí me apasiona. Bien. Porque lo que estaba haciendo lo hacía porque lo tenía que Porque lo tenías que hacer. porque tenía que ganar el dinero. No sé por qué me siento reflejada y creo que muchos también Sí. del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Completamente. Entonces, recuerdo que fue un 21 de septiembre que se lanzó un festival en la calle Palma. Entonces, un músico muy reconocido me dice, Rosana, ¿te animás a abrir hoy el festival? Epa, así de entrada. Abrir el festival. Muero. Entonces, llamo a unos amigos que son músicos y se animan, sí, dale. No había nadie, Andrea, Muero. nadie en la Muero. calle, era el escenario y Rosana. Y sobre la calle Palma. Sobre la calle Palma, el día de la Dios. primavera. Entonces, cuando subo al escenario y cantamos una guaraña muy hermosa, Empezó a llenar de yo gente. veo a la gente. Ay, qué emoción, ¿verdad? Y lo más maravilloso fue que cuando bajé el escenario, ellos me recibían como si yo fuera Shakira, como si fuera Jennifer López, Qué lindo. pero no sabían que era la primera vez que yo estaba Qué cantando. lindo, qué emocionante. Bueno, y no hay, yo siempre digo que no hay nada más lindo que el cariño, el afecto del público, ¿verdad? Es la mejor paga como artista. Bueno, y después de eso, ¿te diste cuenta que evidentemente el público te iba a recibir bien, que gustaste, que le gustó tu forma de cantar? ¿Cómo siguió Rosana? ¿Cómo se transformó en la joya guaraní? Y en realidad la denominación La Joya Guaraní lo puso la gente. Ya. Sí, y en especial un señor que me seguía muchísimo en todo lo que hacía, me escribe un día y me dice, Rosana, vos tenés que ser nuestra joya guaraní. Ay, mi vida. Y bueno, y se quedó ahí el nombre. ¿No te de acordás la el nombre del señor? No me Te acuerdo mandamos un mucho saludo. el nombre del Te mandamos señor. un saludo al, Sí, claro. al caballero este que te denominó como la joya guaraní que hoy sos, ¿verdad? Bueno, y contame con respecto a materiales tuyos, a temas tuyos, si vos haces cover solamente o tenés también temas propios, contame un poquito. Sí, escribo bastante, la verdad. Y ahora precisamente estamos haciendo un proyecto muy lindo ya para fin de año. Wow. Una canción hermosa que sale un poquitito de nuestra línea musical. Nos vamos tirando un poquitito hacia lo urbano. No te puedo creer qué cambio de estilo, qué un cambio giro, ¿verdad? total. Me encanta. De hecho que vamos también a lanzar una guaraña, pero este tema va a ser un boom y voy a dar acá la precisa que Y sí o la sí tengo que primicia dar. también sí o acá, sí, obviamente. Y va a ser un tema dedicado especialmente a las mujeres. Ay, me encanta. Sí, entonces va a pegar con todo, estoy Me segura. encanta. Bueno, entonces próximamente aquí en Casa Talentos, en exclusiva y primicia, la joya guaraní con su nuevo tema. No vamos a contar todavía el nombre No, ni no, nada, todavía por no. cábala. Claro, Por claro. cábala, perfecto, me encanta. Me encanta. Bueno, mira, tenemos más artistas todavía. Saludos de afuera. Hoy la verdad un programa espectacular. Quiero agradecer de corazón a todos los artistas, los grandes artistas, tanto de Paraguay como del exterior, que se han prendido a enviar sus saludos de fuerza, aliento y felicitaciones para Casa Talentos. Muchísimas gracias de corazón. Pues con el apoyo de todos. O sea, esto es algo que o lo hacemos todos juntos o no podemos. Hay mucha gente atrás de esto, inclusive los compañeros del canal que como yo siempre digo, son los que hacen Casa Talentos, ¿verdad? Yo estoy sentadita nomás acá. Bueno, ya un día voy a presentar a Nicole, a Nelson, hay un enamorado de Norad, después está Nicole, que es la Miss América TV. Muy pronto aquí por las pantallas de Casa Talentos Paraguay voy a presentar a la Miss América TV, Nicole. En exclusiva en Casa Talentos. Seguimos, Sandrita, con nuestros participantes. ¿Quién tenemos? Ah, Estrella González. A ver un poquito, buenas noches. ¿Cómo estás? República de Luque nuevamente. Hola, Estrellita. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Estrella Visitación González, tengo 11 años, soy de Luque y estoy muy feliz por participar en el programa Casas Talentos Paraguay, quinta temporada, transmitida por América TV.
Me encanta, mi amor, feliz de tenerte aquí. También a Luque, que tanto quiero, ¿verdad? Esa república maravillosa. Quiero ver ese material, por favor. Buenas tardes, yo soy Estrella Visitación González, tengo 11 años y vivo en la ciudad de Luque. Yo canto desde los 6 años músicas infantiles y desde los 9 años músicas profesionales con pista. He participado en muchos festivales internacionales y nacionales. Uno de ellos es Yo tengo una gran voz de Estados Unidos, el VIP Latino Hollywood de Ángeles, California y Maratón Musical de México. Me nombraron embajadora de los niños que cantan por la paz del mundo. También tengo un programa que se llama Las Estrellas del Futuro, donde ayudo a los niños que pierdan su miedo y muestren su talento y que luchen por sus sueños. También tengo un tema, Quiéreme, del compositor Jorge López. Mi color favorito es el verde, que simboliza la esperanza, y también me gustan más las polcas, o sea, las músicas paraguayas. Y tengo un tema que se llama Buscando la Paz. Ese tema nos dio la idea porque hay muchas guerras entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Entonces se me surgió ese tema y lo grabamos y lo alzamos. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si Estrellita va a ser ganadora, finalista de Casa Talento. Lo que sí estoy segura que va a ser la próxima conductora. Eso es categórico. Muy bien, Estrella de Luque, maravillosa. Ahora nos vamos hasta Caaguazú, la ciudad maderera que nos ha sorprendido en la 4ª temporada con un gran talento, para presentar a Camila Pereira. ¿Cómo estás, Cami? Hola, un gusto estar acá con usted. El gusto es nuestro, Camilita. ¿Cómo te sentís? ¿Ansiosa, tranquila? Contame un poquito qué sentimiento tenés en este momento. Un poco de todo. Una mezcla. Bueno, vamos a ver qué nos preparaste como material de presentación. A ver. Mi nombre es Camila María Belén Pereira Areco, tengo 15 años, soy de la ciudad de Vaquería, departamento de Caaguazú. Estudio canto desde hace 3 años y me encantaría participar con ustedes en esta 5ª temporada. Muy bien, muy bien. Vos te das cuenta que acá no tenemos avión, pero nos transportamos de un lugar a otro, y en el programa anterior presentábamos artistas del exterior, ¿verdad? Es maravilloso realmente este formato que da la posibilidad, sin tener que venir hasta el canal, ¿verdad?, de poder presentar su talento y darse a conocer. Rosana, vos que cuando empezaste recién, me contaste, realmente me dejaste con la boca abierta. Eso es la primera vez en la calle Palma, en un escenario, la apertura de un festival, Dios mío. Pero, ¿qué pensás de aquí en adelante hacer, verdad? ¿Y qué opinás de este formato también de Casa Talento? Me encanta el formato, déjame decirte. Lo que me llama mucho la atención es esa facilidad que tienen ahora nuestros niños. ¿Viste? Cero vergüenza. Ya no es como antes, están súper abiertos, súper expresivos, y es tan lindo ver eso. Ya dejamos atrás esa timidez. Vos tenés 3. Algunos de los 3, no sé, deberán ser muy chiquitos todavía porque vos sos joven. Pero ¿alguno de los 3 apunta hacia el mundo artístico también? Sí. Contame, mi nena, la última. La Rosanita. Que tiene 8 años. La joyita. La joyita, y está empezando a cantar ahora. Mi vida. Sí. Mi vida, la vamos a traer aquí. Claro que sí. La vamos a lanzar aquí en Casa Talentos. Mismo. Y los otros 2 ya son más tranqui. 15 años y 12, los varones. Pero están en otra cosa. El del medio sí, ya también tomando un curso de batería. Pero mi hijo mayor va ya para el fútbol. Bueno, vamos a ver, porque eso es muy variable. Sí, también. Y ya me dijiste, me habías comentado en otros momentos que te confundían o que te decían Rosana Barrios también, sí, ¿verdad? También. Contanos un poco eso. Y yo siempre digo, ay, Dios mío, es tan bella esa mujer, hermosa, bellísima. Hermosa. Y digo, ay, no, su cuerpo es que vos sos tan fea, Rosana. Tenés que entrar al quirófano. Ay. ¿Qué decís si sos divina? Dios mío. Bueno, con nosotros la Joya Guaraní. Yo te voy a comprometer a seguir cantando porque realmente me gusta, pero quiero que le digas a la gente
en qué redes sociales te puede ubicar, y seguro que más de uno va a querer contratarte para algún evento especial. Se puede dar eso, ¿verdad? Algún cumpleaños, ahora que vienen las fiestas de fin de año. Claro que sí, nos pueden seguir en el Instagram como @lajoyaguaraní. También estamos en TikTok, así mismo con esa denominación, y en el Facebook. Para los contratos, al 0981-898-551. Allí el productor Mira, ahí va a la estar. productora Sandra Ugarriza, cómo pone todo. Espectacular, Sandrita Vereira, nuestra productora. Fuerte esos aplausos, por favor, que está corriendo, y no solamente los sábados aquí en el programa en vivo, sino que toda la semana. Yo le estoy hinchando a las 12 de la noche, eso le escribo, pobre. Bueno, te sigo presentando a más participantes. Me dicen por la cuca que es muy lindo este muchacho, Carlos Agustín Mendoza de Caguazú, así es, porque yo ya tuve un participante de ahí. Buenas noches, bienvenido, Carlitos. Muy bien. Mi vida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Contame un poquito. Ya estás adentro de Cazatalentos. Vos que querías saber si ibas a estar o no. Bueno, hoy es tu presentación oficial. ¿Qué es lo que sentís? Y un poco de todo. Un poco de todo, un cóctel de sentimientos. Vamos al material, Sandrita, por favor. Muy buenas para todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Agustín Mendoza Villalba. Tengo 12 años. Vivo en la ciudad de un departamento de Caguazú, en Paraguay, situado a 230 kilómetros de la ciudad de Asunción. Ciudad atractivos naturales y de historia, tierra de grandes artistas como los Alfonsos y otros. Para conocer un poco más sobre mí, desde pequeñito me gustaba la música, el canto, y lo que más me gusta es tocar la guitarra. Empecé a tocar desde los 9 años, participando en festivales artísticos, coro de la Iglesia Católica y encuentros estudiantiles. Quiero agradecer al programa por la oportunidad de participar como artista, mostrando lo que puedo hacer. ¡Qué bárbaro, Carlitos! ¿Está todavía por ahí, mi amor? A ver un poquito. Ahí está. Contame, ¿vos tenés algún familiar tuyo que sea ya artista? Porque veo tanto talento en vos. No, ¿A vos nomás te gustan la familia? Sí, a mí nomás. Me encanta. Bueno, mi amor, te deseo toda la fuerza del mundo, a ponerle garras, a preparar unos videos increíbles, que vas a estar ya en Cazatalentos muy prontito con tu primer presentación. Besote enorme para vos y para todo Caguazú. Muchas gracias. Mi vida, qué lindo cómo preparó su video de presentación. Y como vos decías, Ro, me encanta ver cómo los chicos hoy en día le ponen frente a una cámara, le ponen, no sé si es este tema de los videojuegos o qué, pero están totalmente descontracturados y sin vergüenza, que mamá me decía, vos no conoces la palabra vergüenza. Bueno, momento de ir a un pequeño corte. Ro sigue presente aquí con nosotros, la dejé con micrófono en mano y me avisan que tengo otro saludito. Gran saludo, eso, quinta temporada de Cazatalentos. Viva, que siga el arte en Paraguay y bueno, le deseamos todo lo mejor en esta nueva temporada, tanto al equipo, al staff, como también a los nuevos artistas que se van a estar presentando. Todo va a estar mejor.
A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño. Conozco de su gente su bondad. Son buenos, consecuentes como amigos. Por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual, Paraguay de mi querer. En mis días errabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando van puntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Las orillas del Magdalena, entre las frondas de mi lindo cafetal, en sus fulgores de luna llena, nació este canto dedicado al Paraguay. Tus notas tienen todo el encanto de mil flores atachonadas de rubí. Por eso quiero dedicar a mis hermanos, al gran pueblo paraguayo, donde aroma el agua y a su indomable corazón y a su bravura, y también a la hermosura de la reina guaraní. Es canto de hermandad de un pueblo que sufrió, es confraternidad de corazón. Es tierra hermana, tierra indoamericana, donde el pájaro campana borda trinos de cristal. Es tierra hermana, tierra indoamericana, donde el pájaro campana borda trinos de cristal. Rosana Beatriz de la joya guaraní, maravilloso, tomás ciento, Rosana, impresionante realmente. Y aparte de esa voz tan dulce que tenés, porque puedes estudiar mucho, pero eso ya se trae, ¿verdad? Ya es
tenés un carisma, siempre sonríe. Vos no te pones lo triste, parece, ¿verdad? Porque tenés una sonrisa tan linda. Increíble, ¿cómo no puedo estar seria? De verdad no me sale. No, estás todo el tiempo sonriendo, me encanta. Me encanta porque estás transmitiendo súper, súper buena onda. Bueno, aparte, me encantan las empresas que se prenden a Casa Talentos Paraguay. Agradezco al Casino de Asunción, único. Gracias, Patita, gracias a toda la gente. Se viene muy pronto la edición de Casa Talentos, Casino de Asunción, nuevamente a estar atentos. También a la UPG, Universidad Privada del Guairá, creada exclusivamente para vos. A CMK Logistics S.A., cadena logística internacional, especialmente dedicada a la industria, asesoría y gestión de comercio exterior, importación y exportación, además de despachos aduaneros. Ya vamos a estar hablando con el propietario muy pronto para que nos explique, porque realmente es muy amplia la gama de cosas a las que se dedica CMK Logistics. Por supuesto, también agradezco a Osval Style, a Estelita Uñas, a Huempas Calzados y a Carola Boutique. Vamos a seguir con los participantes, Rosana, y ahora tengo algo muy especial que a mí me llamó la atención cuando me llegó el material y dije, sí, tienen que estar, ¿verdad? Ella es Luisa Torres, de la República de Luque, y forma parte de las divas del violín. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Es un placer para mí formar parte de esta quinta temporada de Casa Talentos. En esta oportunidad quiero mostrar la diversidad del violín, ¿verdad? No solamente se toca música clásica, entonces mi intención siempre es mostrar los diversos estilos que se puede hacer en el violín y por sobre todo expresar lo máximo que se puede expresar desde el talento y el conocimiento, con el cuerpo, con el alma, con el instrumento, ¿verdad? Transmitir todo eso a través del arte. Me fascina, bueno, y un espacio diferente porque el violín es algo que llega realmente al alma. Así que vamos a ver el material que nos preparaste, Luisa. Hola, soy María Luisa Torres, violinista, tengo 35 años. Empecé en la música desde muy pequeña gracias a mi papá, quien fue violinista también, fundador de la Orquesta Sinfónica de Asunción, la OSCA. Vengo abrazando este instrumento como profesión hace 20 años, más o menos. Es para mí un gran placer formar parte de esta quinta temporada de Casa Talentos. Más allá de una competición, es para mí un gran desafío. Me gustaría poder mostrar los diversos estilos en el violín y poder motivar e inspirar a las personas a través de mi música. Excelente ese material, Luisa. Y bueno, contame un poquito, vi que tenés el violín ahí al lado tuyo, ¿verdad? Sí, aquí tengo el violín convencional, que es un violín... explícame eso, ¿cuál es la diferencia? Es un violín de madera, ya un violín clásico, le vamos a decir, ¿verdad? Y el otro es un violín eléctrico, es el violín que normalmente se utiliza para ejecutar ya de manera... ¡Qué lindo! ¡Qué raro el tiene formato! Un sonido mucho más fuerte, ¿verdad? Podemos amplificar como una guitarra eléctrica. ¡Qué bárbaro! Entonces, eso es la función, poder amplificar... Hace poquito estuve por una lutería en Uruguay y estaba viendo justamente diferentes tipos de violín. Para mí de violín había uno, ¿verdad? Sí. Esto que vos me estás mostrando ahora me encanta, tiene una forma... Y bueno, ahora lógicamente no lo tenés conectado, pero ¿nos puedes hacer algo cortito con el violín tradicional? Con el tradicional, claro que sí. Ay, por favor, que amo los violines. Parece que van a bajar los ángeles del cielo. No me acuerdo No te preocupes, se entiende los nervios de estar en un concurso. Pero Luisa, acá las divas del violín son tres las componentes de las que se van a presentar, ¿verdad?
En realidad estoy hoy como solista. Mis compañeras no van a poder, no van a poder participar, pero voy a estar representando a todos los violinistas, ¿verdad? Que hacen diversidades de estilos, no solamente hacen música clásica, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que con el violín uno solamente toca música de hace 800 años atrás, y entonces quiero mostrarles que no es así, que nosotros hacemos también diversos estilos. El tema que estaba ejecutando recién es el tema Canto de mi selva, ¿verdad? Es una música paraguaya, entonces es una música muy linda. Me fascina, Luisa. Y vas a estar mostrando esa diversidad de ejecución en violín, no solamente en el país, sino que en el mundo. Así que mucha fuerza, prepararte. Y en algún momento las vamos a tener a tus dos compañeras. Claro que sí, claro que sí, en alguno de los videos. Un gustazo, Luisa, y mucha fuerza. Sí, un placer. Igualmente. Bueno, diverso el tema de los talentos, ¿verdad? Presentar un poquito de lo que es también instrumento, a mí me encanta. Siempre presentamos instrumentistas. Bueno, y ahora me tocó violín, me llamó la atención, ¿verdad? Porque no es muy convencional, convengamos, ¿verdad? A ver un poquito, Paz Carolina Barreto. ¿Estás por ahí, mi amor? Desde Caguazú. Hola, Paz. ¿Cómo estás? Paz debe estar sin paz, seguro, porque estará ansiosísima, ¿verdad? Lo que más le debe faltar es la paz. Se desconectó. Bueno, entonces vamos con Héctor Gómez de Vaquería, Caguazú. Debe ser el vecino, debe estar por ahí. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Héctor. ¿Qué pasó hoy con Caguazú? ¿Está por ahí, Héctor? Hola, hola. Parece que Caguazú... estamos con tormentillas. Bueno, ¿qué te parece, Sandra, si presentamos el material de Héctor Gómez de Vaquería Caguazú? Ya vamos a tener tiempo de hablar con él. Hola, soy Héctor Manuel Gómez Sosa. Tengo 9 años y empecé a cantar desde los 8 años. Vivo en la ciudad de Vaquería, distrito Caguazú. Héctor, mi vida, ahora sí te tenemos por ahí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Contame un poquito. Ay, mi vida. Bien, estoy bien. Nada de nervios. Nada de nervios. Súper tranquilo y preparadísimo. Estábamos viendo ese material divino que nos pasaste. Estás con todas las pilas para ganar Cazatalentos o por lo menos llegar a la final, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Mi amor, un abrazo gigante, mucha fuerza y a ponerle garra, que te ayude todo Caguazú en los videos. Te mando un abrazo gigante. Gracias. Mi vida. Bueno, y ahora quiero presentar el material de Paz Carolina Barreto, también de Caguazú, porque bueno, estamos con el tiempo así un poquito malo, así que vamos a ese material. Hola a todos, les saluda Paz Carolina Barreto, tengo 17 años y soy de la ciudad de Iu, ciudad del Obraje, del Chocopue y del Mensú. También de las destinadas y residentas, que la historia nos cuenta que en época de la Guerra de la Triple Alianza fue el lugar donde solidariamente fueron acogidas más de 2000 mujeres paraguayas. Cariñosamente la llaman Ciudad de las Tres Letras, Iu, que alguna vez llegó a ser capital del 5º departamento Caguazú. Estoy cursando el 4º año de canto popular, fui finalista del Festival de Ñanutí y 2 veces del Festival de Tacuarembó. Tuve actuaciones en programas radiales, grabé mi primer videoclip cuando tenía 13 años y estuve en el programa televisivo de Palo Rubín. También pisé escenarios de los grandes teatros, Ignacio Apane y del Teatro de San Lorenzo. Y hoy estoy muy contenta de formar parte del programa Cazatalentos. Muchas gracias por iniciar conmigo esta aventura. Seguimos sorprendiéndonos y sigo cazando no talentos, grandes talentos, de pequeños a adultos, pero grandes talentos. Momento de ir hasta Ciudad del Este, ese lugar maravilloso donde digo,
el paraguayo es un camaleón, ahí te lo demuestra. Hablan portugués, hablan guaraní, hablan castellano, le venden lo que sea, quien sea, capo total. Vamos hasta Ciudad del Este y le damos la bienvenida a Denise Ramos. Buenas noches, bienvenida. Hola, mi nombre es Denise Ramos, tengo 14 años, soy de Ciudad del Este. Empecé a cantar desde los 6 años con el profesor Augusto Piñanes. Me gusta mucho la música clásica, paraguaya, entre otros estilos. La música es lo que me inspiró mucho, me ayudó. También comencé a cantar en público a los 8 años, con el coro municipal de la escuela del kilómetro 7, que queda acá, con la profe Gloria Piñanes, hija de Augusto Piñanes. Me encantó mucho aprender muchas cosas con ellos dos. La música es algo que me enseñó mucho, gracias a mi familia que me apoyó siempre. Pude avanzar con el tema de la música. Genial, 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 realmente ese material maravilloso desde Ciudad del Este. Y bueno, todos estos talentazos, ¿cómo te sentiste acá vos que sos artista musical exactamente con todos estos chicos grandes? Te sorprende, ¿verdad? Estoy súper contenta de que puedan descubrir a esos talentos que a veces están muy allá, tierra adentro, y que no hay espacio para ellos. Entonces esto es algo magnífico. Y para la inclusión también, porque es un programa inclusivo. Y con respecto a eso, tengo un pequeño mensaje que dar, porque se comunicaba conmigo un primo que él tiene una discapacidad física grande, Nobel Llamosas, que es conocido en Teletón porque se había tirado por paracaídas, es así como la prima, loco como la prima, ¿verdad? Y me decía, prima, quiero a través tuyo hacer sentir en nombre de todos los discapacitados la necesidad que tenemos de que se creen espacios especiales para nosotros en los conciertos artísticos, porque a nosotros también nos gusta disfrutar del arte, de la cultura, ir a escuchar buena música, divertirnos, e incluso muchos dependemos, porque no podemos trabajar solamente del dinero que nos dan nuestros padres, que en muchas ocasiones no puede ser mucho. Entonces quiero pedir a los creadores de todos esos eventos, a las grandes productoras de nuestro país, que escuchen este reclamo aquí a través de Casa Talentos, un programa que también apoya la inclusión, y que traten de generar ese espacio para que ellos puedan disfrutar también de los conciertos, que tienen el mismo derecho que todos, y ver la posibilidad de generar una entrada con un costo un poco más accesible, ya que muchos de ellos no pueden trabajar. Ese es el pedido que quiero hacer y espero que lo tomen en cuenta y lo lleven a cabo, Rosana, es muy importante. Es tan importante lo que decís realmente, y me comprometo también a llevar a cabo esto que decís. Así mismo, sí. Tenemos que apoyar. Bueno, la Joya Guaraní, ¿qué es lo que tiene previsto de aquí a poquito? De aquí a poquito. Aparte del material que me decís que estás preparando para fin de año. Para fin de año. Pero de aquí a poquito tenemos muchos eventos por el interior del país. Estamos preparando algunos materiales que van mucho más allá de la música también, pero van de la manito. Entonces estamos preparando algunas letras también, pero no para cantar precisamente. Ah, sí, contame un poquito de eso. Sino para mostrar a la gente la otra faceta de la Joya Guaraní. Sí, porque a vos se te identifica por el lado folclórico, ¿verdad? Pero ahora como que vas a tirar un poquito sorpresa, ¿verdad? Algo sí, así sí, estoy sí. entendiendo. ¿Hasta dónde podemos contar? A ver, en primicia aquí en Casa Talento. Y contar que las letras que estaban guardaditas ahí van a visualizarse ya de otra manera y escucharse de otra manera. ¿Qué te llevó a ese cambio de estilo de repente? O sea, no cambio, sino incursionar en algo más, ¿verdad? En algo nuevo. Porque eso no quiere decir que dejes lo que venías haciendo hasta ahora. Para nada. Pues por ahí tus fanáticos dicen, ay, no, va a cantar. ¿Entendés? Entonces vamos a aclararles que no se preocupen. Me gusta la diversidad. Yo quiero seguir haciendo folclore, hacer patria con nuestra música paraguaya, pero amo también las baladas. Sos romántica, Ro. Soy una romántica empedernida, entonces vamos por ese camino también. Me encanta, me encanta. Bueno, y de aquí a poco lo vamos a
por lo menos uno de los temas te voy a comprometer a lanzarlo en vivo aquí en Casa Talentos Paraguay, ¿verdad? Porque es importantísimo. Hemos hecho ya esto con artistas de Venezuela, de Paraguay, que vienen y nos dan la primicia al pan recién salido del horno, como yo le digo, ¿verdad? Así que te comprometo. No, cuando me dijiste ese cambio de estilo, yo dije, bueno, acá los participantes me matan porque le estoy promocionando algo a lo que ellos no están acostumbrados. ¿Hay algo cercano a lo que podemos ir para verte? ¿Dónde más o menos vas a estar actuando? Vamos a estar en la ciudad de Fernando de la Mora dentro de poquito, acá nomás, haciendo un evento así para la familia. Ay, qué lindo. Tanto ya nos pidieron. Entonces era cuestión de tiempo, de organización, pero ya dentro de poquito vamos a estar más cerquita de la familia. A contar todo eso porque quiero estar presente para disfrutar de tu voz, de tu talento, de tu dulzura. Y bueno, comprometerte una vez más a que esta no es la última vez. Vas a venir acá a mostrarnos tus nuevos temas. Y agradecerte, Rosana, la joya guaraní, por haber venido a compartir esta noche con nosotros aquí en Casa Talentos a través de América. Súper contenta de estar contigo, que sos un amor de persona y a tus órdenes siempre. Igualmente. Muchísimo éxito para esta nueva temporada, para los participantes y para toda tu gente de producción y así también para vos. Muchísimas gracias, Rosana. Bueno, nos hizo vivir una noche realmente increíble con 2 temazos, una selección que me hizo lagrimear muy, muy lindo realmente. Tenemos que agradecer a las empresas que hacen posible que estemos haciendo Casa Talentos, al Casino de Asunción Único, Jugá Legal, Jugá Seguro, anda a divertirte ahí en España y Sacramento. Y muy pronto se viene nuevamente la segunda temporada de Casa Talentos Casino de Asunción. También quiero agradecer a la Universidad Privada del Guairá, al profesor Gauto, a Karen, la señora, a toda la familia que dijo sí a Casa Talentos Paraguay, que es una universidad que se caracteriza por apoyar a los artistas. Muchísimas gracias realmente. Y también a CMK Logistics S.A., esta cadena de logística internacional que también se prendió a Casa Talentos y dijo, vamos a apoyar a los artistas, a la cultura y a la inclusión. Hasta aquí llegamos, pero el sábado que viene se viene mucho más Casa Talentos, por supuesto, aquí a través de las pantallas de América TV. Los amo. Chau, chau. Soñar es gratis, creer que tienes algo. Al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.